uno de los peores errores en los que una persona puede caer es pensar que Dios perdonará a todo el mundo cuando llegue al cielo. Que en el juicio final Él dará pase libre a todos y que todos entrarán libremente al reino de Dios. Ese es un error grave. Eso es lo que se conoce como universalismo. Pensar que todos al final serán salvos, que Dios es tan bueno que nadie se perderá. Es un error tan grave que nos condena. Nos da una falsa seguridad, nos hace confiar en un Dios que no es el Dios de la Biblia, porque es un Dios, sí, que tiene mucho amor, pero que no tiene santidad. Es un Dios que tiene mucha gracia y mucha misericordia, pero no tiene justicia. Y ese no es el Dios de la Biblia. La realidad es que Dios es perfecto en todos sus atributos. Él es lleno de gracia, lleno de bondad, de misericordia, lleno de amor, pero al mismo tiempo es lleno de santidad, de justicia. Por lo tanto, Dios no puede dejar al pecador sin castigo. Dios simplemente no puede hacerse de la vista gorda. No puede hacer borrón y cuenta nueva. No puede dar pase libre a su reino a aquellos que han ofendido su gloria, aquellos que son pecadores. En el primer capítulo del libro de Romanos ya vimos que la ira de Dios se manifiesta, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Dios es justo y como es justo, debe castigar el pecado. Pero sí, para mantener su justicia, para seguir siendo justo, Él debe castigar la maldad. Entonces, ¿cómo puede perdonar al pecador? ¿Cómo puede Él perdonar a un injusto? Si un juez humano deja en libertad a violadores, asesinos y ladrones, porque tiene compasión de ellos, ¿qué diríamos de ese juez? Diríamos que no está haciendo bien su trabajo, que es un juez corrupto, que es un juez injusto. ¿Acaso esta lógica no se aplica a Dios también? Cuando Él perdona a un malo como yo, cuando Él deja entrar al cielo a un injusto, a un impío como yo, ¿cómo puede ser un Dios de amor que perdona al pecador y al mismo tiempo seguir siendo justo? Dios no te perdona así como así, no te perdona en el vacío, no te perdona diciendo, no te preocupes, déjalo y vamos a seguir adelante. Ese no es el perdón de Dios. El perdón de Dios tiene un fundamento, tiene una base sólida. Y es una base costosísima para Él. Y que es el sacrificio de su propio Hijo. Él entregó a Cristo para morir en nuestro lugar. Si así no hubiera sido, Él no podría perdonarnos. Su fundamento, el fundamento de esta vida y de este perdón es la cruz. En otras palabras, al entregar a su Hijo Jesucristo en sacrificio por todos nosotros, Él demostró su justicia al castigar el pecado. En Él, no en nosotros, sino en Él, para que nosotros podamos ser perdonados. Y así quedamos libres de la condenación, porque la condenación la llevó Cristo en la cruz. La justicia de Dios requería de una muerte, requería de un sustituto que pague el castigo por el pecado. Ese sustituto tenía que ser perfecto y además tenía que estar dispuesto
a sufrir la condenación, a sufrir la separación de Dios, nuestro Señor Jesucristo se ofreció a sí mismo. Él voluntariamente, gozosamente, en obediencia a su Padre, Él fue a la cruz por todos nosotros. Dios exhibió públicamente a su Hijo en la cruz como propiciación. Lo ofreció como un sacrificio para satisfacer su propia ira, las demandas de su propia justicia. ¿Por qué lo hizo? Bueno, lo hizo por amor, pero eso es solo una parte. La cruz de Cristo sí muestra su gran amor por nosotros, pero también la cruz de Cristo es la demostración más grande de la justicia de Dios. Porque esa cruz establece el fundamento de nuestra justificación. No hay perdón para nadie sin derramamiento de sangre de Cristo. No hay vida, no hay salvación para nadie sin la cruz de Cristo. Entonces, mi deseo en esta mañana es que cada uno de nosotros pueda apreciar el gran amor de Dios, pero también la gran justicia de Dios en la muerte de Cristo. Porque allí en la cruz, Dios castigó tu pecado. Allí en la cruz, Dios se inclinó en favor hacia ti. Allí en la cruz, Él quedó satisfecho. Si tú crees en Él y tú te arrepientes de tus pecados y en la obra perfecta de Cristo, entonces eres salvo. Porque el fundamento ya está puesto. Y Dios puede perdonarte porque te ama, pero al mismo tiempo puede perdonarte sin dejar de ser justo, porque ya castigó tu pecado en Cristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos a leer Romanos 3. Romanos 3, del 21 al 26, nuevamente. Estamos deleitándonos en el libro de Romanos, por lo menos yo me estoy gozando. Y nos hemos detenido, estamos yendo lento en este párrafo que algunos han llamado el párrafo más importante que se haya escrito jamás, que es Romanos 3, del 21 al 26. Y ya hoy día terminamos con este párrafo que dice así, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Un pasaje muy teológico, con varias palabras difíciles: justificación, redención, propiciación, fe. ¿Qué es lo que todo esto significa? Ya lo hemos explicado. Hasta ahora lo que ha dicho Pablo es que la justicia de Dios es el regalo de Dios para todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y no hay distinción, no hay ventajas, porque todos somos pecadores. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que aquellos que tienen fe en Cristo son declarados justos por haber creído en Él. Y somos declarados justos solamente por la infinita gracia de Dios. Y eso es posible
mediante la redención que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él pagó allí por nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, esa cruz también es la propiciación. Y eso significa el sacrificio por medio del cual la ira de Dios queda satisfecha. Él es la propiciación por nuestros pecados. Dios lo exhibió a su propio Hijo en vergüenza, en humillación. Lo exhibió públicamente. El Hijo del Hombre fue ese sacrificio perfecto que fue ofrecido en nuestro lugar y que apaciguó la ira de Dios, aplacó la ira de Dios, satisfizo la ira de Dios en contra de nosotros. ¿Cuál fue la razón por la que Dios hizo todo esto? ¿Cuál fue la razón por la que Dios hizo esta obra maravillosa? ¿Porque nos amaba? Sí. No hay que tener temor de decir eso. Claro, porque Dios nos ama. Pero ese no es el propósito de Pablo en este texto. Dios nos ama, no lo dudes ni un segundo, pero lo que dice aquí es que Dios ofreció a su Hijo Jesucristo para demostrar que Él es justo, para demostrar su justicia. ¿Y cómo demostró su justicia? En 2 puntos importantes. Y esos son los 2 puntos de este mensaje. En primer lugar, Dios fue justo al pasar por alto el pecado de los que vivieron antes de Cristo. Otra vez, Dios fue justo al pasar por alto el pecado de los que vivieron antes de Cristo. Mira el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a su Hijo como sacrificio, como propiciación. ¿Qué dice el texto? Para manifestar su justicia. La palabra manifestar se puede traducir mejor como demostrar. La cruz es la demostración de la justicia de Dios. Ahora, acá hay un pequeño problema porque ¿cómo debemos entender la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de Dios? Ya les he dicho antes que en el versículo 21, en el versículo 22, cuando habla de la justicia de Dios, es ese regalo que Dios nos da, el don de justicia que Dios da a quienes. ¿A quienes Dios reviste de su justicia? A aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Aquellos que tienen fe en Él. Entonces, en el versículo 21 y 22 está refiriéndose a el don de Dios, el don de justicia, el regalo de justicia. Pero cuando llegamos al versículo 25, ¿también se refiere a la justicia salvadora de Dios? No. Más bien se refiere a su atributo de imparcialidad, de equidad. Esa característica que Él tiene por medio de la cual castiga el pecado. Él es justo y debe castigar el pecado. Él es justo y debe recompensar lo bueno. Eso es lo que esperamos nosotros de un juez justo. Y así es Dios. Él es totalmente imparcial en sus actos. Al final todos serán juzgados por sus obras y Dios será justo. De esa justicia está hablando en el versículo 25. Y lo que está diciendo es que Dios demostró su justicia porque había pasado por alto los pecados pasados. ¿A qué pecados pasados se está refiriendo aquí? No se refiere a los pecados de tu vida pasada. No se está refiriendo a tus pecados de tu vida vieja, sino se refiere a todos los pecados cometidos antes de Cristo. Todos los del Antiguo Testamento. Esa misma idea está en Hechos 14. Mira un momento ahí. Hechos 14, 16. Hechos 14,
16. Observa, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Entiendes esa idea? En las épocas pasadas, Él ha dejado que vayan por sus propios caminos. Observa también Hechos 17:30. Hechos 17:30. Aquí le está hablando a los atenienses que eran tremendamente idólatras. ¿Recuerdas cuando llegó Pablo a la ciudad de Atenas y dice que su espíritu se enardecía y estaba molesto porque toda la ciudad estaba llena de estatuas, de ídolos? Justo de eso hablaremos hoy en la noche también. Pero les dice esto a ellos en el versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es decir, ustedes siempre han sido idólatras, siempre han tenido sus estatuas, siempre han sido politeístas, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de su ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que Dios pasó por alto los pecados de todos aquellos que vivieron antes de Cristo? No quiere decir que Dios falló en castigar el pecado, porque vemos en el Antiguo Testamento que sí castiga el pecado varias veces. Sodoma y Gomorra, por ejemplo, es un tremendo ejemplo. No quiere decir tampoco que Él nunca perdonó a nadie en el Antiguo Testamento realmente. Lo que quiere decir es que Dios pospuso el castigo, no derramó toda su ira sobre los pecadores. Él permitió que los pecadores se presenten delante de Él sin que todavía haya ninguna satisfacción por sus pecados, porque eso vendría con Cristo años después. Y eso lo hizo, como dice el texto, en su paciencia infinita. Mira otra vez en Romanos 3:25, dice, para manifestar su justicia, o sea, era necesaria la cruz para manifestar su justicia a causa, porque había pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fue misericordioso, fue paciente. Por ejemplo, ¿recuerdas cuando David cometió adulterio con Betsabé y luego cometió asesinato contra Urías? El profeta Natán vino donde él y lo confrontó con su pecado y le dijo, estas van a ser las consecuencias de tu pecado. Y David dijo, tienes razón, Natán, he pecado. Pero lo más increíble son las palabras de Natán. Luego Natán le dice así, Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Jehová te ha perdonado, no morirás. Y cuando leemos la historia, nos preguntamos, ¿así nada más? ¿Así nada más lo perdona? Queremos casi decir, Señor, pero estás pasando por alto dos hechos gravísimos en la vida de David. Mató a un hombre, cometió adulterio con una mujer que no era de él. David mismo escribe luego en el Salmo 103, mira lo que dice el Salmo 103, el versículo 10. Esto dice David, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestro pecado. Solo por la paciencia, la misericordia de Dios, Él pasó por alto los pecados pasados. Pero el pecado no podía quedarse sin castigar indefinidamente. Él pasa por alto, pero eso no significa que no los va a castigar. Tiene que llegar el castigo en algún momento. No puede ser paciente para siempre. Hubiera sido incompatible con su naturaleza santa, porque Él es santo.
Él no puede permitir el pecado, Él tiene que castigar el pecado. Cuando David pecó, le pasó por alto, pero eso no es indefinidamente. Hubiera sido como si Dios mismo estuviera despreciando su propia santidad. Él tiene que vindicar su justicia, tiene que vindicar su santidad. Debe castigar la maldad, porque está en juego su nombre santo. Por eso trató con el pecado y castigó el pecado. ¿Cuándo y dónde? En la cruz de Cristo. Trató con el pecado de forma decisiva, de forma definitiva, en la muerte de Cristo. Sí, Él toleró el pecado de las épocas pasadas, pero lo toleró solamente porque miraba a la cruz de Cristo, donde serían castigados los pecados del ser humano. Ahora es importante aquí enfatizar que Dios en ningún momento se sintió presionado para demostrar su justicia, porque Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Entonces, ¿por qué hizo esto? Porque su propia naturaleza santa, su propia naturaleza justa, su propia naturaleza gloriosa lo impulsa a vindicar su nombre, a proclamar su nombre glorioso. No puede haber ninguna mancha en Él, no puede haber ningún malentendido de que Él no es Dios o de que Él es injusto. Así que en la cruz vindicó su justicia. Al soportar con paciencia los pecados en el Antiguo Testamento, incluso perdonó a muchos que creyeron en Él. En cierta forma, pasó por alto el pecado. Trató con menos severidad el pecado. Alguno podría decir, no es justo que Dios haya actuado de esa forma. Pero ahora, al enviar a Cristo a morir en la cruz como el sacrificio expiatorio para la satisfacción de su ira, Él ha demostrado que siempre fue justo. Solamente pospuso el castigo por un tiempo, pero Él siempre fue justo. En la cruz derramó su ira contra el pecado. En la cruz condenó al pecado. Sobre su propio Hijo derramó todo su furor contra el pecado. Él fue nuestro sustituto. Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros y luego derramó su ira. Y por eso Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios lo está castigando a Él. Después de haber pasado por alto todos los pecados de la antigüedad, llegó por fin el momento de castigarlos. ¿Y dónde los castiga? En el cuerpo de su propio Hijo. Él siempre fue justo. Pero en segundo lugar, no solamente fue justo al pasar por alto los pecados pasados, sino que Él es justo también hoy al justificar a los injustos, como nosotros. Mira el versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este versículo 26 parece una repetición de la misma idea, porque el versículo 25 dice que la cruz es para manifestar su justicia, y luego el versículo 26 dice que la cruz es con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Está diciendo lo mismo, pero hay una diferencia muy importante. En el versículo 26 dice que es para manifestar su justicia en este tiempo. Ya no en las épocas pasadas, sino ahora, en este tiempo. Ha habido un cambio en la historia de la salvación cuando el Señor Jesús vino. Tenemos estas dos declaraciones paralelas. Él fue justo porque había pasado por alto los pecados pasados al enviar a Cristo a la cruz. Y en segundo lugar, Él es justo ahora cuando justifica a un impío, a un pecador, lo declara justo. Él es justo hoy también. Cristo, al ofrecerse como sacrificio, como el cordero por todos nosotros, satisfizo la ira de Dios que Él
tenía en contra de mí. Dice la Biblia claramente que el que no cree en Cristo está bajo la ira de Dios. Somos nosotros los que merecemos sufrir ese castigo. Y no estoy hablando del castigo físico. No estoy hablando del dolor de la cruz. Eso nomás ya es terrible. Imagínate ser crucificado y morir de esa forma. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la separación de Dios. Estoy hablando de la muerte eterna, de la vergüenza eterna, de sufrir la ira de Dios por la eternidad en el infierno. Eso es lo que sufrió Cristo cuando fue crucificado. Eso era lo justo. Lo justo en realidad era enviarnos a todos nosotros al infierno. Pero Dios nos perdona. Es extraordinario que Dios, después de perdonarnos, siga siendo justo. ¿Cómo puede ser posible que al mismo tiempo, como dice este texto, Él sea justo y sea el que justifica a un injusto? ¿Cómo puede ser posible? No podemos, en nuestra experiencia humana, no lo entendemos. Si estoy en la corte y veo al juez que perdona a un criminal y le da la libertad, no puedo decir que Él es justo. Pero de Dios sí se dice, como dice al final del 26, que Él es el justo y el que justifica a un pecador. ¿Cómo es posible? Solamente porque ya hay un sustituto que murió por ese pecador, y ese sustituto es Cristo. Él ya sufrió el castigo, así que ahora tú puedes quedar libre y ser perdonado por Él. Solamente contemplamos en toda su belleza esta doctrina preciosa, gloriosa, cuando comprendemos la profunda perversidad de nuestro pecado. Solamente allí podemos darnos cuenta de que esto es un dilema para Dios. Es un dilema para el Señor. Es imposible para el carácter santo de Dios permitir el pecado. No puede permitir el pecado. Tiene que castigarlo porque su nombre está siendo deshonrado. Y si Él lo perdona, así nomás, dejaría de ser Dios. Porque estaría actuando injustamente. Él pudo solucionar ese dilema muy fácil. Él pudo decir, ¿saben qué? Todos se van al infierno. Porque eso es justicia. Todos se van al infierno y comienzo de nuevo, con una nueva humanidad. Todos aquellos que piensan que Dios es buenito y amoroso y que al final Él no castigará a nadie, no conocen a Dios. Y no conocen la profundidad del pecado del ser humano, que nos separa de Dios. Eres malo, soy malo. Hemos ofendido su santidad, estamos destituidos de su gloria, estamos muertos en delitos y pecados, estamos bajo su ira. En este esquema de las cosas, la pregunta no debería ser, ¿y por qué Dios no perdona a todos? La pregunta debería ser, ¿y por qué Dios no condena a todos? Porque eso es justicia, que condene a todos. Bueno, la respuesta por la cual Él no condena a todos, sino que salva a muchos, la respuesta es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo. Su justicia requería la muerte de Cristo. Como dice el versículo 24, la justificación, el perdón, es gratuito. Dice ahí, es gratuito, es por su gracia. Pero aunque sea gratuito, eso no significa que es barato. Es costosísimo. Porque le costó a Dios la sangre de su propio Hijo. Cranfield, un comentarista, dice así. Dice que la cruz es la revelación de la plenitud del odio que Dios tiene hacia la maldad del hombre.
Cuando tú ves a Cristo muriendo en la cruz, tal vez en la película La Pasión de Cristo, muchos han ido y ven la película y salen llorando y dicen, pobrecito el Señor Jesucristo. O algunos incluso llegan a decir, qué tal amor de nuestro Señor Jesucristo. Sí, es un gran amor. Pero en la cruz, principalmente, como dice este comentarista, vemos la plenitud del odio de Dios en contra del pecado. Porque requirió de la muerte de su propio Hijo. Y también el comentarista Cranfield dice que para lograr ese perdón para nosotros, Él mismo lleva la intolerable carga de esa maldad en la persona de su Hijo amado. Él mismo decidió llevar el castigo. Él mismo decidió llevar la carga por todos nuestros pecados en la persona de su Hijo Jesucristo. Y eso debe conmovernos de alguna forma. Debe conmover nuestro corazón. Lutero llamó a este párrafo el punto central de toda la Biblia. Este es el Evangelio. Aquí podemos ver en todo su esplendor el Evangelio de Jesucristo. La semilla de lo que los reformadores dijeron. Ellos, ustedes saben, tenían 5 lemas. Sola Escritura significa solo la Biblia. Mira el versículo 21. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Es decir, toda la Biblia da testimonio de Cristo. Sola Escritura, solo la Biblia. Pero también sola gratia, dice ahí en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Somos salvos no por obras, solo por la gracia de Dios. Tercer lema de los reformadores, sola fide. Eso significa solo por fe. Solo por fe. Somos justificados por creer en Cristo, como dice el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Cuarto lema de los reformadores, solo Cristo. Solo Cristo. En ningún otro hay salvación. En ninguna otra religión, en ninguna otra persona, sino solo en nuestro Señor, porque Él fue la propiciación por nuestros pecados. Y finalmente, ¿cuál es el quinto lema de los reformadores? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Porque la salvación exalta no al ser humano. La salvación exalta la gloria de Dios porque toda la salvación de principio a fin es de Dios. Como dice el versículo 25, para manifestar su justicia. Que nadie vaya a decir que Dios es injusto. Que nadie vaya a tener una idea equivocada de cómo es este Dios. Sí es cierto, Él pasó por alto los pecados antiguos. Sí es cierto, Él hoy día declara justos a injustos. Pero que nadie vaya a dudar de su justicia. La cruz de Cristo es la manifestación máxima de la santidad, de la justicia, del odio de Dios en contra del pecado. Todo para su gloria. ¡Qué maravillosa obra de Dios! Su amor y su justicia, unidos en la cruz del Calvario. Y de esa cruz fluye el perdón, fluye la vida, fluye la salvación. ¿Para quiénes? Este es el punto clave, por favor, no lo vayan a perder de vista, porque si no entienden bien otras partes de estos versículos, hay algunas cuestiones muy difíciles ahí. No vayan a perder de vista este punto. Este punto es el esencial. ¿Para quiénes es esta salvación? ¿Para quiénes son todos estos beneficios de perdón, vida eterna, reconciliación con Dios? ¿Para quiénes? Para todos aquellos que creen en Cristo. Todos los que tienen fe en Él. Mira la última frase del versículo 26. Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo
Y al mismo tiempo, el que justifica, ¿a quién? Al que es de la fe de Jesús. Al que tiene fe. Mira también el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él. Mira el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y mira lo que dice el versículo 28, que veremos luego. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin obras de la ley. El perdón de todos tus pecados, la vida eterna, la justicia que necesitas para entrar al cielo, la justicia que necesitas para pararte firme en el día del juicio delante de Dios, pueden ser tuyas. ¿Cómo? Por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por obras, no te esfuerces más, no por méritos, no por una religión, no por tu bautismo, no por venir a la iglesia, sino por tu confianza plena en todo lo que Él hizo por ti. Si tú crees en Cristo y crees que Él murió, derramó su sangre por tus pecados para satisfacer la ira de Dios que Él tenía en contra de ti, y tú descansas en eso y dices, Señor, ya no me esfuerzo más, ya no confío en mí mismo, yo soy malo, soy pecador, más bien confío en ti, me entrego a ti, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, eres salvo. Tienes vida eterna y el perdón de todos tus pecados. Y eso es el acto más importante de la vida. Ese es el momento crucial de la vida. Dijimos hace algunas semanas que cuando vino el Señor Jesucristo aquí al mundo, Él marcó un punto de quiebre. Pero no solamente marcó un punto de quiebre en la historia, sino que también Él marque un punto de quiebre en tu propia vida. Un antes y un después. Una vida pasada, esclavizada, separada de Cristo, y una vida en Cristo, gozosa, plena, abundante. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿En qué etapa estás tú? ¿En qué momento estás tú? ¿Antes de Cristo o después de Cristo? Lo que permite que ocurra ese punto de quiebre es tu fe en Él. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Todos así, con los ojos cerrados. Y por un momento, por unos segundos, medita en tu vida. Medita en tu vida. ¿Cómo estás? ¿Cuál es la condición de tu corazón? ¿Todavía sigues esclavo de tus pecados? ¿Sigues indiferente a Cristo? ¿Sigues amando al mundo? Si es así, no has nacido de nuevo. La Biblia nos menciona las mejores noticias de la historia. Cristo murió por ti. Cristo satisfizo la ira de Dios. Él está ahora libre para perdonar, para dar su gracia salvadora, para darte vida nueva. Pero esta vida, este perdón, es solamente por medio de la fe en Él. Por medio de confiar plenamente en Cristo. Sin confiar
en tus obras, sin confiar en tu bondad porque no eres bueno, sino solo confiando en el Señor Jesús. ¿Por qué no te arrepientes ahora mismo? Pides perdón a Dios por tus pecados y te entregas a Él de corazón. Cree en Él y serás salvo. Padre nuestro, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque el texto es muy claro en cuanto a que en la cruz vemos el gran amor de Cristo. Pero en la cruz vemos también la justicia eterna de Cristo. Porque allí se castigó el pecado. Allí se derramó tu ira. Y todo aquel que tiene fe, todo aquel que se apropia de ese sacrificio, de esa obra de Cristo, tiene el perdón y la vida. Gracias por noticias tan maravillosas, gracias por habernos salvado. Y te pido, Señor, que otros que aún no tienen a Cristo, que ya dejen de luchar, ya dejen de pelear, ya digan, no puedo, Señor, y se entreguen a ti y crean en Cristo para su salvación. Gracias, Padre, nos ponemos en tus manos, úsanos en el nombre de Jesús. Amén.